Grave crisis política en Perú. Presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso y en respuesta el Parlamento declaró la incapacidad temporal del mandatario y decidió suspenderlo por un año. La vicepresidenta Mercedes Arauz juró como presidenta encargada, generando una fuerte disputa por el poder. Mega Noticias actualiza con Priscila Vargas y José Luis Repenning. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a las noticias y tenemos una jornada sumamente noticiosa, no solamente en nuestro país, también en el exterior y puntualmente en Perú. Y tal como se lo adelantábamos, Perú amaneció literalmente con dos mandatarios. La situación es sumamente compleja. Ayer por la tarde, el presidente Martín Vizcarra anunció el cierre del Congreso luego de que los legisladores de oposición no priorizaran la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, el Parlamento respondió con fuerza. La oposición política decidió suspender temporalmente a Vizcarra y le tomó juramento a Mercedes Arauz, quien asumió el cargo de vicepresidenta encargada. En las inmediaciones del Parlamento se encuentra nuestro compañero José Antonio Neme, quien nos va a entregar detalles. Adelante, José Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. A esta hora, en una de las entradas del edificio administrativo del Congreso, son una gran cantidad de oficinas, ¿no? Donde hay gran cantidad de la Policía Nacional, no permite el ingreso de los funcionarios, se está llamando a los funcionarios por una lista para permitirles regresar a sus oficinas en el marco de este cese del Parlamento a nivel constitucional. Eso es lo que está pasando ahora. Los edificios públicos esta mañana en Lima y especialmente en el casco histórico amanecieron de esta forma, prácticamente custodiados por la Policía Nacional del Perú y también por miembros del Ejército, mientras se encuentra cierta certidumbre en lo que va a ocurrir de aquí hacia la tarde. Por una parte, el presidente Vizcarra diseñando nuevo gabinete y por otra parte, el Congreso, los congresistas básicamente, algunos de ellos resignándose a este cese hasta las elecciones de enero y otros resistiéndose a salir de sus oficinas. Voy a profundizar en este tema y también en la discusión constitucional que existe respecto a la decisión de ayer, pero antes quiero saludar porque ha sido muy cariñosa de esperarnos a Ángela Valdés. Ella es funcionaria del Congreso, participa en política desde los 12 años, así que conoce bien la dinámica y también la interna, ¿no? Cómo se vivió el día de ayer esta decisión del presidente Vizcarra de suspender el trabajo del Congreso unicameral. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por responder nuestras preguntas en el marco de lo que está ocurriendo a esta hora. Primero, brevemente, ¿cómo operó, digamos, esta decisión del presidente el día de ayer? ¿Cuándo se les comunica que ustedes deben entrar en receso? Primero, gracias a la televisión chilena por cubrir esta información y lo que debo de decir es que estamos viviendo un proceso democrático. La salida del presidente de la República ha sido una salida constitucional. El Congreso no se está cerrando de todo, simplemente los congresistas, el resto de congresistas cesan en sus funciones, pero la comisión permanente va a seguir funcionando. Por lo tanto, la democracia no ha sido alterada. ¿Cómo lo celebró el país o cómo ha reaccionado el país? Yo creo que la gran mayoría de los peruanos estamos de acuerdo con esta medida. Mucha gente ha salido a aplaudir, a manifestarse, a darle más ánimo al presidente para que haga las cosas correctamente, ha cumplido con los cauces correspondientes y lo que estamos esperando es que él nombre a su gabinete para poder gobernar. Ángela, de todas maneras, durante la mañana, gran cantidad de congresistas vinculados a Fuerza Popular, al movimiento fujimorista que controlaba la Cámara del Congreso, hablaban abiertamente de un golpe de Estado y apuntaban a Vizcarra como golpista. ¿Por qué esos dos escenarios y cuál es la posición que tiene voluntad, digamos, el fujimorismo básicamente, de hablar abiertamente de un autogolpe? Mira, desde el primer día en el que ellos perdieron las elecciones, no hicieron otra cosa que socavar la institucionalidad política, de desestabilizar al gobierno y en todo momento han hecho
todos los esfuerzos para que las cosas estén tambaleando, O sea, para que no perdón, haya ningún tipo el de... fujimorismo perdió la presidencial, pero ganó la parlamentaria. Ganó la parlamentaria, pero eso les hizo creer, porque existían las órdenes de su dirigente, a la señora Fujimori, que hoy conocemos que se llama Ruth también, que había que seguir viendo cómo se gobernaba desde el Parlamento. Y esa yo creo que ha sido una gran equivocación, un gran error, un error garrafal por parte del fujimorismo cuando tuvieron las herramientas para proponer mejores leyes. Entiendo. Ángela, entiendo que tiene que tratar de reingresar a su oficina, así que agradecemos Claro. muchísimo. Una cosa puntual, lo bueno es que ahora, por ejemplo, no nos están persiguiendo como en el año 92 a todos los trabajadores y a cualquier persona indistintamente, pero por otro lado también es importante saber que, por ejemplo, ahora los trabajadores vamos a ingresar, no vamos a tener la necesidad, ya se está llamando por los nombres, acaban de llamarme, Exacto. no vamos a tener la necesidad de interponer ninguna medida en resguardo de nuestros Que es derechos. como lo que ocurrió el 5 de abril del año 92 con el autogolpe de Alberto Fujimori. Muchas gracias, ¿eh? Apostemos Mucha por suerte. la democracia. Muchas gracias. Bueno, parte de las declaraciones de los funcionarios del Congreso. Muchachos, mira, les muestro rápidamente, antes de revisar las declaraciones del presidente Vizcarra y también del resto de los congresistas, parte de lo que escribe la prensa peruana esta mañana son el colmo de irresponsables. Me encantó el titular de Perú 21, ¿no? Dice, los peruanos no nos merecemos esto. Ayer por la noche, el presidente Martín Vizcarra, luego de haber disuelto la Cámara, recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas, tuvo una visita ahí de la cúpula militar y también de la Policía Nacional del Perú. Mientras tanto, el Congreso reaccionaba con una acción bien provocadora, ¿no? De nombrar a Mercedes Arauz como presidenta interina y desconocer el rol de Vizcarra, señalando que la presidencia legítima estaba en vacancia. Hay un niñito ahí también que se acerca hacia nosotros. Vamos a revisar parte de las declaraciones del presidente Vizcarra y luego les cuento qué es lo que viene constitucionalmente en esta crisis política peruana. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. José Antonio, hay muchísima incertidumbre y lo que pase de aquí en adelante va a ser fundamental. Es muy probable que ya teniendo dos presidentes, Perú, esto lo deba definir el Tribunal Constitucional, que es lo más probable. Ahora, más allá de eso, que también tú vas a entrar en esa materia, te quiero preguntar por el ambiente en torno al Congreso, porque si ya recibió el apoyo de Fuerzas Armadas, también de la policía, en algún minuto podríamos ver una situación de desalojo en el Congreso, o eso al menos allí está todo en calma. Mira, la verdad es que la mayoría de los congresistas decidió retirarse a sus oficinas, ¿no? En diferentes partes de Lima o en la sede de los partidos políticos, pero todavía el Congreso está al fondo donde hay una barrera, no sé si ustedes ven, ahí se encuentra el ingreso oficial. Estas también es parte del Congreso, pero son oficinas administrativas. Todavía quedan en los pisos superiores algunos congresistas vinculados al fujimorismo más duro, ¿no? De Fuerza Popular, que se resisten a dejar sus oficinas junto a su personal administrativo y eventualmente, ¿no? Si ellos no permitieran que el Consejo Permanente sesionara durante los próximos días, claro, la verdad es que el presidente Vizcarra se vería obligado a ordenar el desalojo. Ahora, no es que el Congreso quede totalmente fuera de operaciones, ¿ah? Queda reducido, digamos, a labores administrativas con un Consejo Permanente de 19 miembros que va a funcionar en cohabitación y en coordinación con el Ejecutivo, que va a gobernar a través de decretos desde hoy día hasta el 26 de enero del próximo año, cuando sean las elecciones. Esos 19 miembros fueron llamados por sorteo para que tengan cierta representación parecida a la que tenía el Congreso peruano, que es unicameral. El Congreso peruano este Congreso peruano es del año 2016, ¿ah? Tiene 130 cupos, de los cuales 75, es decir, más de la mitad, correspondían a Fuerza Popular, que es el movimiento fujimorista. Desde el análisis político, muchos creen que aquí, más que un gallito entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay un gallito entre Vizcarra y Keiko Fujimori, porque para muchos Keiko Fujimori desde la cárcel sigue moviendo los hilos, ¿no? Del fujimorismo, tratando de dar instrucciones a los legisladores para que bloquearan de alguna manera las iniciativas del presidente Vizcarra. Y eso generó, Priscila, José Luis, amigos en su casa, un roce permanente, una cohabitación muy torpe y pésima en estos meses entre el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio del día de ayer, para que la gente lo tenga
tenga claro en su casa, tuvo que ver con el nombramiento de un juez del Tribunal Constitucional, el juez de Ceballos, ¿no? Que según el presidente Vizcarra no contaba con, Ortiz de Ceballos no contaba con los antecedentes de probidad y con las calificaciones y las capacidades para asumir el rol en el Tribunal Constitucional, y así todo el Parlamento igual impulsó la votación en su favor, y eso generó ya un último round que llevó al presidente a pedir un voto de confianza, lo pierde, no se discute de la manera como quería el Palacio de Gobierno, y el presidente usa el artículo constitucional que le permite la disolución de las cámaras. Entiendo de la Cámara, porque es un Congreso unicameral. Vamos a revisar más declaraciones y seguimos comentando. Una acusación constitucional por los delitos que está perpetrando el presidente de la República y sus ministros, salvo que renuncien ahora mismo, y la moción de vacancia que corresponde por transgresión del orden constitucional. La infracción constitucional es suficiente para calificar como vacante el cargo de presidente de la República. ¡Viva el Perú! Bueno, está en la fuerza que tiene, de hecho, el fujimorismo en el Congreso peruano, que recordemos, una moción de censura alcanzó a evitar antes de su renuncia a Pedro Pablo Kuczynski a propósito de la negociación con Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori, logrando incluso un indulto para el expresidente, que luego de la renuncia de PPK y toda la convulsión que ahí pasó, José, tú recordarás, fue revocado. Pero te quiero hacer una pregunta que yo me imagino que eso es la respuesta seguirá dando con el paso de las horas, pero Vizcarra habló de una denegación fáctica de la solicitud de él, porque no fue explícita. Y hay constitucionalistas en Perú que están diciendo que el presidente también pasó a llevar la Constitución. Entonces, esto se va a resolver, yo me imagino, en una instancia que podría ser el Tribunal Constitucional, como lo decía Priscila. ¿Va por ahí el camino? ¿Qué es lo que se avisora de aquí en más, José? Sí, mira, lo que pasa es que hay dos niveles de análisis, para que ustedes lo tengan claro. Hay uno que es político-constitucional, que tiene que ver con cómo se interpretan los dos artículos de la Constitución, entiendo el 133 y 134, que le permiten al presidente disolver la Cámara. ¿Por qué razón? Esa es una discusión. Y la otra es la discusión la de la calle, la de la gente, que está hasta más arriba de la coronilla, con todos los expresidentes involucrados en casos de corrupción, con este acto teatral del suicidio de Alan García Pérez, con el daño que eso genera en el deseo de participar y en el deseo de vivir una democracia plena, con un Estado de Derecho, digamos, activo y que concita la confianza y el cariño que tengan los ciudadanos por sus autoridades y sus partidos políticos. Entonces hay dos niveles allí, por eso que ayer, al salir, digamos, del Palacio Presidencial, el presidente tuvo, digamos, muestras de apoyo, había gran cantidad de personas que apoyaban la disolución del Congreso, que recordaban un poco los problemas de corrupción en los cuales, como tú decías, muchos han visto envueltos, no solamente el tema de Odebrecht, sino que también la venta y la compra de votos. Recuerda tú el tráfico de influencia en el Poder Judicial, que también fue un escándalo en la historia reciente del Perú. Ahora, a nivel constitucional, el voto de censura, el concepto del voto de censura y del voto de confianza es muy amplio. Entonces, ¿qué significa que el presidente pida un voto de confianza? Que el Parlamento debe subordinarse a la decisión como el presidente quiere que se discutan los proyectos, o el presidente quiere que se aprueben necesariamente esos proyectos. Entonces, el artículo es tan amplio y es tan poco preciso y detallado que la verdad le da una discrecionalidad muy grande al presidente y que es de libre interpretación a nivel constitucional. Vamos a escuchar más declaraciones. Con el Congreso a raíz de la forma de designación de los integrantes del Tribunal Constitucional. ¿Por qué se transforma en un tema tan relevante? ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Sí, bueno, hay dos planos acá. Uno que es el inmediato, como tú lo bien has señalado, que se da ayer, que tiene que ver con que el Tribunal Constitucional es la máxima instancia de resolución de conflictos a nivel, obviamente, de la Constitución y de Parlamento Ejecutivo, por lo cual todas las decisiones básicamente tienen su decisión final en esa instancia. Por ejemplo,
Algunas cosas que también están vinculadas con lo que está pasando actualmente, con la habeas corpus de Keiko Fujimori para su liberación, para, por ejemplo, bloquear investigaciones como está pasando el caso Lavallato, o incluso también reformas como la reforma de universidades que está planteando el SUNEDO. Pero además también esto viene de un conflicto mucho mayor que se da desde el inicio del periodo parlamentario y presidencial 2016 y que involucró la vacancia, por ejemplo, del anterior presidente PPK y además un bloqueo sistemático del Congreso al Ejecutivo. Bien, lo que está ocurriendo a esta hora, para que lo muestre la cámara, es que la Policía Nacional y miembros del Ejército están llamando a viva voz a uno por uno de los miembros de los equipos de trabajo del Parlamento, digamos, los equipos administrativos vinculados al recursos humanos, contabilidad, la biblioteca, en fin, porque los trabajadores no pueden ingresar a sus oficinas. Entonces se ha decidido que uno por uno se va llamando para que puedan ingresar, retirar sus cosas, retomar sus funciones en forma parcial, en fin. Eso es lo que está pasando ahora. Esto se repite prácticamente en toda la cuadra, que son más o menos 3 o 4 cuadras que abarca la sede del Congreso propiamente tal, donde está la Cámara y también el resto de las oficinas. Durante la tarde se espera que el presidente Martín Vizcarra anuncie ya su gabinete definitivo, porque ayer le presentaron la renuncia como es parte, digamos, del protocolo, todos sus ministros, y él tiene que ahora o aceptar la renuncia o moverlos de cartera y presentar a su nuevo gabinete y jurar ese nuevo gabinete que evidentemente va a trabajar con él hasta el mes de enero. Y también hay que esperar y a ver qué pasa con el propio edificio del Congreso, a ver si logran el desalojo voluntario o desafortunadamente existe el riesgo de que se use la fuerza pública si es que algún otro congresista no quiere desalojar de aquí al cierre de la jornada. Nos quedamos enganchados para una siguiente pasada en un ratito más, contándoles si hay novedades y visualizando, digamos, cuál puede ser la perspectiva política aquí en el Perú. De todas maneras, muchísimas gracias, José Antonio Neve, nuestro enviado especial allí. Buenas tardes, José. ¿Cómo están? Tengan muy buenas tardes. Una de las jornadas más frías de lo que va este año 2019 no llega en invierno, sino que llega en primavera y el primer día del mes de octubre. 7 grados la mínima, 9 grados tenemos a esta hora, por lo tanto, solo 2 grados ha variado la temperatura durante toda la mañana. Una mañana con precipitaciones débiles, un poquito más consistentes en sectores precordilleranos, pero que incluso a esta hora todavía caen en algunos sectores. Ahí vemos ya que comienza a salir el sol, sobre todo hacia el sector poniente. Deberíamos terminar la jornada completamente parcial y ya tendiendo a despejado hacia la madrugada del día de mañana 2 de octubre. Vamos a revisar la temperatura que tenemos a esta hora. Además, contarles que han caído 3,5 milímetros en el centro de la capital, cerca de 5 milímetros en algunos sectores, los que más ha acumulado en la región metropolitana, y llueve un poquito más importante desde la región de O'Higgins hacia el sur. Precipitaciones que también se presentan en algunos sectores de la región de Valparaíso, que por supuesto son bienvenidas. Ahí tenemos la temperatura a esta hora, 9 grados, con una humedad muy alta de un 81%. Ponemos el icono también de chubascos porque todavía caen en algunos sectores, en otros son solamente lloviznas locales, en otros, como el sector poniente, ya no hay precipitaciones. Índice de radiación ultravioleta, así todos en niveles moderados, pero el nivel más bajo, que es el 3, muy cerca ya de lo que es el nivel bajo de radiación ultravioleta. Vamos a revisar cómo se viene el pronóstico para los próximos días. ¿Sigue lloviendo o no sigue lloviendo? Vamos a desplegar nuestra gráfica, precipitaciones que solamente van a ser hasta ahora, muy poquito rato más, primeras horas de la tarde, podrían seguir en algunos sectores precordilleranos solamente durante la tarde. Ahí tenemos parcial con algunas precipitaciones. Va a estar el ambiente algo revuelto porque es la parte postfrontal del sistema que está pasando principalmente, como les contaba, por el sur y la zona centro-sur. 7 la mínima el día de hoy y a lo más vamos a llegar a 12 en algunas comunas. Otras podrían quedar solamente en los 10 grados, que en principalmente el sector oriente. Nos vamos a mañana miércoles, que ponemos el icono parcial, pero el parcial va a ser solamente muy temprano. Gran parte del día va a estar completamente despejado. 3 la mínima, ojo la agricultura, porque algunos sectores de la zona centro-sur podrían bordear el 0 grado. La máxima ya se empina a algo más agradable y primaveral de 19 grados. Día jueves completamente despejado, pero atención agricultores, 1 gradito en el centro, por lo tanto algunos sectores claramente van a bajar del 0 grado
sectores agrícolas, por supuesto, de la región metropolitana y de toda la zona central. Ya el día jueves alcanzamos una temperatura máxima de 21 grados, ya lo decíamos, cielo despejado con índice de radiación ultravioleta en niveles altos. No se avisoran precipitaciones al menos de aquí al día domingo, salvo lo que podría seguir cayendo el día de hoy, que podría enterar los 4 milímetros en el centro capitalino. Más ratito hablamos del resto de la ciudad, que hay posibilidad de tormentas eléctricas en la región de Ñuble, también la Araucanía, también el Biobío e incluso en la región del Maule. Que tengan muy buenas tardes. Grave crisis política en Perú. El presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso y en respuesta el Parlamento declaró la incapacidad temporal del mandatario y decidió suspenderlo por un año. La vicepresidenta Mercedes Araoz juró como presidenta encargada, generando una fuerte disputa por el poder. La Cámara de Diputados trata la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. La sala deberá revisar la cuestión previa, es decir, si la acusación cumple o no con los requisitos que la Constitución política señala para su presentación. Y delincuentes protagonizan violento asalto a una joyería ubicada en un concurrido mall capitalino. Sin efectuar ningún disparo, la banda se llevó 128 relojes avaluados en 12 millones de pesos. Tal como le decíamos, durante la tarde de este lunes se registró un violento asalto armado en una de las tiendas del mall Parque Arauco, ubicado en la comuna de Las Condes. Los sujetos portaban al menos un arma de fuego, sin embargo no realizaron disparos y rompieron los vidrios blindados de la relojería con un mazo. Más detalles los tiene hasta ahora la periodista Jessica Camblor. Jessica, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, estamos muy atentos a las diligencias que continúan por parte del equipo de la Brigada de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones, que trabaja con el registro de las cámaras de seguridad internas de este mall, ubicado ahí en la comuna de Las Condes, el mall Parque Arauco, imágenes a las que nosotros también tuvimos acceso y donde se ve la huida de algunos clientes que se percatan del actuar de estos 5 delincuentes que participan directamente en el robo de estos 128 relojes de lujo, avaluado cada uno de ellos en poco más de 100.000 pesos y que fueron sustraídos desde el sector de relojerías y joyería que se ubica al interior de la tienda Ripley, en el primer piso de este centro comercial. Rompieron con un mazo los vidrios de estas vitrinas y así logran acceder a los relojes. En el exterior, en la zona de estacionamiento, los esperaba un sexto delincuente que operó básicamente como custodio del accionar de estos otros 5 que finalmente son los que concretan este millonario robo que ya está avaluado en más de 100 millones de pesos. En la oportunidad, cuando ocurrió este delito durante la tarde de ayer, llamó mucho la atención que si bien estaban estos delincuentes armados, afortunadamente no percutaron ningún tiro, esto favorable para los clientes que se encontraban en gran cantidad a esa hora de la tarde en el mall Parque Arauco. Conversamos con la Policía de Investigaciones y también con el fiscal que está liderando las indagatorias para dar con los delincuentes. Escuchamos. Alrededor de 6 sujetos premunidos de armas de fuego, a rostros semicubiertos, ingresaron al interior de la tienda Ripley, intimidando a la gente que se encontraba en ese horario en el mall, utilizando cierta violencia hacia ellos. Destruyeron con elementos metálicos las vitrinas y sustrajeron alrededor aproximadamente 100 relojes y otras piezas de joyería de un local. No hay por el momento un avalúo preciso de las especies sustraídas. Delito millonario que se da en un punto de la comuna de Las Condes, donde el municipio y también el propio mall han invertido en los últimos años en seguridad. Pero así todos los delincuentes, por supuesto, se preparan para evadir este tipo de controles. De hecho, el vehículo en el que escaparon estos delincuentes no es un vehículo robado, sino más bien utilizaban una patente clonada, una patente que está vigente y es por eso que no fue captada, por ejemplo, por los pórticos electorales de placas patentes que están justamente instalados en ese punto de la comuna para evitar o agilizar la persecución policial ante delitos puntuales como son los robos de automóviles. Conversamos con respecto a esta situación con el alcalde Joaquín Lavín. Los invito a revisar parte de sus declaraciones.
hay que tomar ciertas medidas más tecnológicas, como por ejemplo que la barrera del estacionamiento, en la medida que tú la rompes, inmediatamente suelte o saque miguelitos que queden enredados en las ruedas del auto. Eso aquí no pasa. O sea, todavía hay medidas de seguridad adicionales que se pueden tomar. Vamos a seguir atentos a la búsqueda por parte de la Policía de Investigaciones de estos 6 delincuentes. Los quiero invitar ahora a cambiar de tema. Vamos rápidamente a revisar imágenes de todo un operativo que se dio en la Escuela de Formación de Carabineros de la comuna de Cerrillos, donde ayer, en horas de la noche, 3 estudiantes de Carabineros denunciaron a un subteniente que está detenido en este minuto y prestando declaración aquí en la Fiscalía Militar, acusado por lesiones. ¿Qué es lo que ocurre? Cerca de las 8:30 de la tarde, cuando estaban en formación previa a la hora de acostarse al interior de la escuela, supuestamente 12 carabineros alumnos habían estado causando desórdenes. Ante esto, el subteniente a cargo de esa división decide sancionarlos con flexiones de brazos, oportunidad que aprovechó para agredirlos con golpes de pie en el abdomen, resultando ellos 2 con lesiones leves. Posteriormente, un tercer estudiante de carabineros también es golpeado por este subteniente. Los 3 resultaron con lesiones heridas, ponen una denuncia y finalmente se ha decidido dar de baja a este subteniente que está siendo investigado entonces de manera interna por estas agresiones. Conversamos con el director de la Escuela de Formación de Carabineros y también con la fiscal que lidera las diligencias en materia militar. Mire. Se adopta el procedimiento y procedemos a la detención. Nosotros mismos a poner a disposición de la Fiscalía Militar al subteniente, que es un instructor. Las lesiones, como dije, son lesiones leves. Nosotros de esto no lo aceptamos como institución. Nosotros dentro de nuestro sistema educacional le damos fuerte énfasis a la valoración de los derechos humanos y la dignidad humana. Por lo mismo, el subteniente, a contar de este minuto, ha sido eliminado de la institución y se procedió también a adoptar la medida administrativa de la instrucción de un sumario para determinar fehacientemente, ¿cierto?, las circunstancias del hecho. Estamos tomando recién las declaraciones indagatorias a las víctimas y las declaraciones a la persona que denunciaron. Bueno, nosotros tramitamos con el procedimiento penal antiguo, por lo tanto es distinta la tramitación que los juzgados de garantía del Ministerio Público. Vamos ahora hasta la comuna de La Florida porque 12 funcionarios de Carabineros resultaron con lesiones, afortunadamente también de carácter leve, después de verse involucrados en un accidente de tránsito cuando iban a bordo de un radiopatrullas para tomar antecedentes con respecto a un procedimiento policial. Ellos chocan con un bus particular ahí en la intersección de Vicuña Maquena al poniente con Jerónimo de Alderete. Aparentemente uno de los vehículos se cruza ahí ese sector con luz roja y no se percató de la cercanía del segundo vehículo que se involucró en este accidente de tránsito. Tenemos también declaraciones con más detalles. Por causas que se investigan, uno de los móviles ingresa al cruce regulado de vías con luz roja de los dispositivos luminosos reguladores de tránsito, momento en el cual impacta un bus con un vehículo policial de cargo de la 36 Comisaría. La luz del cruce es parte de la investigación, no obstante, sí es claro aclarar que el personal policial se trasladaba a un procedimiento policial en cooperación entregado por la Central de Comunicaciones 5. Es la CIA de Carabineros quien va a determinar las responsabilidades en este accidente de tránsito que se dio en la comuna de La Florida, que deja entonces 2 funcionarios de Carabineros heridos de carácter leve y están de todas maneras internados en el hospital institucional. Perfecto, Jessica, muchísimas gracias por ese completo informe. Que tengas buenas tardes. Este martes, la sala de la Cámara de Diputados trata la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para definir el futuro de la secretaria de Estado. Vamos a conocer qué ha pasado hasta ahora. Tomamos contacto con Javiera Ponce porque se viene una jornada sumamente larga. Javiera, adelante. Buenas tardes. Sí, así parece. De hecho, lo que estamos viendo ahora acá en la sala de la Cámara de Diputados, Priscila, es la intervención de los diputados que participaron de la comisión que revisó la acusación constitucional. Primero fue el turno del abogado defensor de la ministra Cubillos de entregar sus argumentos y ahora lo están haciendo los diputados. La diputada Maite Orsini, a esta hora, como ustedes pueden ver en la imagen
imagen en vivo es quien está interviniendo y lleva 1 hora de discurso. Es la 4ª diputada en intervenir de entre los miembros de la comisión. Luego de esto debiese ser el turno del diputado Celso Morales de la UDI, quien fue el presidente de la comisión que revisó la acusación, y luego de eso pasaríamos a la votación. Ese es el escenario que a veces se puede tornar un poquito complejo de entender, porque aquí lo primero que estamos revisando no es la acusación en sí, sino más bien algo que se denomina cuestión previa, que es básicamente la defensa de la ministra Cubillos, es determinar si la acusación constitucional cumple o no con los requisitos que la Constitución señala para su presentación. Por supuesto que la defensa de la ministra Cubillos ha dicho que esto no es así y han expuesto varios puntos en los que se hace mención a que esta acusación básicamente no tiene los fundamentos necesarios, que no se verifican las causales que se están imputando a la ministra, que estas imputaciones de hechos no son responsabilidad de ella y que algunos incluso ocurrieron antes de que ella llegara al ministerio, que no se respeta el debido proceso y en general que este instrumento se ha utilizado de forma política para zanjar algunas diferencias políticas aquí al interior del Congreso con el fin de sancionar a una ministra por acciones que finalmente no le competen. Es parte de lo que ha dicho la defensa de la ministra Cubillos entonces. Pero volviendo un poco a cuál es el procedimiento de la votación, que es lo que a veces se tiende a complejizar un poco para entenderlo, lo que estamos revisando ahora es, les decía entonces, la cuestión previa, la defensa de la ministra. Las opciones de votación, por supuesto, son 2 y una es que se acoja la cuestión previa, y esto quiere decir que se toma la acusación como si no hubiese sido interpuesta, mientras que si la cuestión previa se rechaza, es decir, se rechaza la defensa de la ministra y la acusación ahí sí avanza en su trámite legislativo aquí al interior del Congreso, y es cuando se pasa a revisar recién el fondo de la acusación, que eso es lo que podría pasar, dependiendo de la votación que vamos a vivir en un ratito más, en horas de la tarde y ahí hasta total despacho. Si esto sigue avanzando y la acusación se declara admisible, es decir, que cumple con los requisitos de forma y de fondo para poder seguir avanzando, pasa entonces al Senado y ahí ya se comienza a complejizar aún más el escenario para la ministra, porque, por ejemplo, en ese escenario ella tendría que ser suspendida de sus funciones a la espera del juicio político que ocurre en el Senado y que la podría llevar incluso a ser destituida de sus funciones y además inhabilitada por 5 años para ejercer cargos públicos. Por supuesto que es lo que han dicho desde la defensa y desde el gobierno, que esto no es proporcional a lo que se le está acusando a la ministra. Esta sanción no es proporcional a las faltas que supuestamente ella habría cometido y por eso esperan que el resultado sea favorable para ella. Conversamos con la ministra Cubillos hoy por la mañana, quien dijo estar muy tranquila y que estaba convencida de que había actuado siempre de la mejor forma y siguiendo sus convicciones en relación a la cartera de educación, así es que su ánimo era bastante positivo, al menos al comenzar la jornada. Escuchemos sus palabras. Yo desde que asumí como ministra, desde que me integré al gobierno, y no solamente desde que me integré a este gobierno, sino toda la vida en política, he actuado de la misma manera, poniendo las ideas por delante, con convicciones. Lo mío son los argumentos, no las descalificaciones personales, no entro en eso y también me preocupo de hacer mi trabajo con honestidad, con integridad, poniendo la agenda para la cual fuimos elegidos por delante y por lo tanto enfrento la vida, la política y este día con la misma tranquilidad. Eran las palabras de la ministra Cubillos entonces hoy al comenzar esta jornada. La sesión empezó a las 10:30 de la mañana y esperamos en un rato más, ya cerca de las 2, poder conocer el resultado de la votación de la cuestión previa y ver si sigue o no avanzando esta acusación constitucional acá en el Congreso. ¿De qué va a depender? Por supuesto, de la cantidad de votos con los que cuente cada sector. Hay algunos diputados que todavía no han manifestado claramente cuál va a ser su voto. Por ejemplo, el diputado Sabaje, el diputado Alinco, el diputado Walker, algunos de los que al menos hasta
hasta las últimas horas estaban en duda y que podrían definitivamente inclinar la balanza porque va a ser una votación muy, muy estrecha. La oposición tiene asegurados unos 74 votos, Chile Vamos tiene 72 diputados, pero cuenta con 3 votos de independientes que han dicho ya que van a votar con el gobierno, así es que todo está en veremos todavía. Escuchemos a uno de los diputados que más ha estado en la polémica, el de C. Matías Walker, por no aclarar todavía cómo va a ser su votación. Escuchemos. Si uno se deja presionar, mejor que se dedique a otra cosa. Todos los diputados, cuando tenemos que tomar decisiones en el ámbito legislativo, nunca vamos a dejar a todos contentos. Siempre vamos a pensar en el bien común. Eso es lo que tenemos que hacer. Acá no valen las presiones de partido, las órdenes de partido. De hecho, el presidente de la Democracia Cristiana ha dicho que va a respetar la decisión de cada diputado y cada uno tiene que actuar en conciencia, porque para eso nos eligió la ciudadanía. Aquí cada voto cuenta y por eso las negociaciones han sido bien intensas desde el gobierno, tratando de convencer el ministro Blumel, sobre todo, y el subsecretario Alvarado de la SECPRES a algunos de estos votos indecisos que todavía andan dando vueltas. Varias conversaciones que hasta ahora se mantienen y que podrían definir entonces el futuro de la ministra de Educación en torno a esta acusación constitucional en su contra. Conversamos también en la previa de esta acusación constitucional con otros parlamentarios que nos daban a conocer su punto de vista y cuáles son las razones que tienen para apoyar o para rechazar esta acusación. Escuchemos. Sí, veremos. ¿Qué pasa? Uno de los votos que eran medio en la duda, ¿no? Ahí lo van a ver más rato. ¿Qué piensa que espera usted de esta votación? No sé, yo tengo mi voto. ¿Hay delito para esto? Ahí vamos a escuchar los argumentos. Mire, yo he venido a acompañar a mi señora, la ministra de Educación, que es lo que corresponde. Y bueno, yo solo espero que la Cámara escuche la defensa jurídica de la ministra y que posteriormente cada uno de las parlamentarias y parlamentarios voten en conciencia. Es una Cámara política que mide todo lo que son los objetivos políticos que tienen que cumplirse en las políticas públicas. De ahí es que tenemos la convicción firme del Partido Socialista que la acusación debiera prosperar. Parte de lo que hemos escuchado hoy en la mañana, por supuesto, en contra y a favor de esta acusación constitucional que se discute a esta hora aquí en la sala de la Cámara de Diputados. 145 diputados presentes, como les decía, cada voto cuenta, incluso algunos que estaban con licencia llegaron a votar, así es que vamos a ver finalmente cuál será el resultado. Se los vamos a estar informando, por supuesto, a través de todas las plataformas de Mega Noticias, y ahí está la imagen en vivo a esta hora de la ministra de Educación a la espera de esta votación. Bien, Javiera, vamos a retomar el contacto entonces contigo más adelante cuando tengamos más novedades desde la Cámara de Diputados. Buenas tardes. Muy bien, queremos invitarlo a revisar un resumen de las noticias que estamos tratando acá en Mega Noticias Actualiza. Claro, grave crisis política en el Perú. Por lo menos se ha descrito como la más importante en los últimos 19 años. El presidente Martín Vizcarra decidió, a través de un anuncio, la disolución del Congreso y en respuesta el Parlamento no quedó atrás. Declaró la incapacidad temporal del mandatario y decidió suspenderlo por un año. Bueno, también le contábamos, ¿no? La Cámara de Diputados trata a esta hora la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. La sala deberá revisar la denominada cuestión previa, es decir, si la acusación cumple o no con los requisitos que la Constitución política señala para su presentación, para luego, si prospera, ir al fondo. Bueno, delincuentes protagonizaron un violento robo a una joyería ubicada al interior del Mall Parque Arauco. Sin efectuar disparo alguno, la banda se llevó 128 relojes avaluados en más de 100 millones de pesos. Y le contamos de la sorpresa que hubo en el mercado porque el IMASEC de agosto estuvo por sobre las expectativas. Nuestra economía creció un 3,7%, como le decía, una verdadera sorpresa, luego que en septiembre el Banco Central rebajara la proyección de crecimiento y el mercado esperaba entre un 2,5 y un 2,9. Bien, ahora vamos a revisar otra información y sumamente polémica. Revisamos la situación del subsecretario Felipe Salaverry. A primera hora de este martes, desde Renovación Nacional, aseguraron que había presentado la renuncia a su cargo, pero luego también desde el oficialismo descartaron este escenario. ¿Qué pasará con el subsecretario de Desarrollo Regional? Se lo preguntamos a Maribel Retamal. Maribel, buenas tardes.
Hola Priscila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, siguen las dudas, sigue la incertidumbre con respecto a la permanencia o no del subsecretario Felipe Salaverry en su puesto. Todo comenzó en el día de ayer en una cena que tuvo el presidente Sebastián Piñera con la bancada, con los diputados de Renovación Nacional. Fue al terminar precisamente esa cena cuando los parlamentarios de RN afirmaron que el presidente les confirmó la salida, la renuncia del subsecretario Felipe Salaverry. Todo esto, recordemos, luego de una denuncia que entabla un fiscalizador municipal de la comuna de Ñuñoa en su contra, en contra del subsecretario Salaverry por pasarse 3 luces rojas, luego insultarlo y posteriormente la intervención de la hermana del subsecretario Iris Salaverry para que no fuera multado. Todo esto se agudizó en el día de ayer con la desvinculación que hubo de Iris Salaverry, la hermana del subsecretario Felipe Salaverry de la comuna de Ñuñoa. Todo esto por presuntas coimas que ella habría recibido de parte de mujeres emprendedoras para que pudiesen trabajar en las ferias comunales. Bueno, sigue entonces la incertidumbre con respecto a la permanencia o no, porque a primera hora de esta mañana desde La Moneda confirmaron que el subsecretario sí seguía trabajando, él no habría presentado finalmente su renuncia, incluso llegó a trabajar en el día de hoy acá al Palacio de Gobierno. Pasemos a revisar las impresiones, las reacciones, porque claro, Catalina del Real, la diputada de Renovación Nacional que estuvo presente en esta cena, volvió a reafirmar sus dichos de que el presidente Sebastián Piñera les había comunicado la salida de Felipe Salaverry. Pasemos a escuchar sus palabras. Fue un comentario al pasar del presidente de noche en mi casa, era una reunión de bancada de Renovación Nacional. Él nos comentó que el diputado había renunciado, pero no dijo mayores detalles. En todo caso, si es así, en realidad habla muy bien del subsecretario Salaverry, porque finalmente era un conflicto que le estaba generando al gobierno. Entonces, si él decide dar un paso al costado y solucionar sus temas, está muy bien. Claro, escuchábamos ahí entonces las palabras de la diputada Catalina del Real de Renovación Nacional confirmando entonces lo que le habría dicho el presidente Sebastián Piñera a todos los parlamentarios de Renovación Nacional, que es la salida del subsecretario Felipe Salaverry. Como les decía, él finalmente sigue en su puesto. Desde La Moneda reafirmaron que él no había presentado su renuncia. Todo esto gatillado también, por supuesto, la molestia de la UDI, ya que el subsecretario es y milita en ese partido. Pasemos a escuchar más reacciones que vinieron desde el Congreso Nacional tras este confuso hecho, esta incertidumbre que sigue reinando acá en el Palacio de Gobierno. Yo no podría mentir, yo estaba presente y las palabras de él fueron exactamente las que las diputadas han señalado, de que él había renunciado y que incluso dijo que era insostenible la permanencia de él. A ver, yo sobre la salida del subsecretario o permanencia, vamos a esperar que el presidente se pronuncie, el presidente de la República. Quiero ser bien claro con eso. El presidente de la República tendrá que informarle cuando él estime conveniente la situación a la ciudadanía. Respecto a lo que se planteó anoche en una cena privada, no corresponde de mi parte estar informando aquello, pero tampoco corresponden los desmentidos. Claro, un hecho entonces, una situación que ha enfrentado a los partidos oficialistas, a RN con la UDI, mientras, como les decía, por lo pronto el subsecretario Felipe Salaverry continúa en su cargo, así ha sido confirmado por el Palacio de La Moneda. Una intensa jornada aquí en Palacio de Gobierno, donde el presidente Sebastián Piñera muy temprano tuvo una importante reunión de cara a la COP25, esta importante cumbre climática que se va a desarrollar en nuestro país en diciembre de este año. Todo esto tras la participación que tuvo el presidente Sebastián Piñera en Naciones Unidas, en la cumbre Acción Climática, donde tuvo un rol protagónico, esto como anfitrión de la próxima COP25 que se va a realizar en nuestro país. Se trató de un cónclave encabezado por el mandatario junto a la secretaria ejecutiva de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa. ¿Cuál fue el objetivo de esta reunión? Analizar los avances relacionados con esta importante cumbre climática COP25. ¿Cuáles son las metas? Lograr que más países se sumen a ser carbono neutrales para el año 2050. Hay hasta ahora 66 países confirmados con esta meta que ha propuesto el presidente Sebastián Piñera. Además, promover el cuidado de océanos, bosques y polos. Pasemos a escuchar las palabras del presidente Sebastián Piñera, quien encabezó entonces esta importante instancia de cara a la cumbre COP25. Sabemos demasiado para ser escépticos y la ciencia ha hablado fuerte y claro. Tenemos un gravísimo problema de cambio climático y calentamiento global que ha avanzado mucho más rápido y mucho más profundo de lo que los propios científicos habían anticipado. Se nos está acabando el tiempo para actuar y evitar que este cambio climático y calentamiento global se transforme en una tragedia. La buena noticia, todavía estamos a tiempo y la ciencia, la tecnología tienen los instrumentos y el mundo, y especialmente los jóvenes, están tomando una conciencia cada vez más fuerte y grande de que este es un tema de sobrevivencia. Se nos acaba el tiempo para actuar. Palabras del presidente Sebastián Piñera de cara a la cumbre COP25 que se va a realizar en nuestro país en diciembre, donde está confirmada la presencia de la activista Greta Thunberg y también de otros mandatarios como el presidente francés Emmanuel Macron. Priscila. Claro, de a poco también van a seguir confirmando. Muchas gracias, Maribel. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Bueno, esta mañana la Cámara de Comercio de Santiago realizó una conferencia de prensa donde entregó detalles de la realización del Cyber Monday Chile 2019. ¿Cuáles son las novedades de este año? Se lo vamos a preguntar a Esteban González, quien estuvo precisamente ahí. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Desde el lunes 7 y hasta el miércoles 9 de octubre se va a desarrollar esta nueva versión del Cyber Monday en nuestro país, un evento que va a reunir a 444 marcas de distintos rubros, todas ellas con ofertas bastante atractivas para adelantar, por ejemplo, las compras de Navidad, también para planificar las vacaciones de verano. Lo cierto es que va a ser una oferta bastante variada y tú lo decías, esta mañana se ha lanzado oficialmente el evento en el que han confirmado estos 444 participantes, 79 de ellos lo harán por primera vez. Hay, por ejemplo, vestuario y calzado, hogar, salud y belleza, deportes, tecnología. La verdad es que la oferta es bastante importante y se han elegido estas fechas desde el próximo lunes y hasta el próximo miércoles, precisamente para alejarse un poco de la Navidad, porque según la Cámara de Comercio, cada vez que este Cyber Monday estaba más cerca de las fechas de fin de año, se producían algunos problemas en la entrega de los productos, también en la claridad de las ofertas. Es por eso que ya no se va a realizar el Cyber Monday en noviembre como en otros años y se adelanta hasta el mes de octubre. La idea principal es superar las ventas de los años anteriores. En el Cyber Monday del 2018 hubo transacciones por 233 millones de dólares. Se espera que los chilenos hagamos compras en total por 270 millones de dólares. Esa es la estimación que hace la Cámara de Comercio a partir de esta mañana, invitando, por supuesto, no solo a participar de estas ofertas, sino también a hacerlo con bastante precaución en cuanto a las medidas de ciberseguridad. Han redoblado los esfuerzos para evitar que este evento se convierta en una posible situación de estafas cibernéticas, para que los datos de quienes van a realizar las compras sean seguros, estén protegidos. De todo eso conversamos con los organizadores. Los invito a escuchar de inmediato parte de sus declaraciones. El número de transacciones ya superó los 2 millones en el último Cyber Day y este año, y en este evento esperamos que también vaya sobre esa cifra. Las ventas totales el año pasado fueron 233 millones en el Cyber Monday y este año 258 en el Cyber Day. Ambas cifras superaron las expectativas que teníamos y para este evento esperamos que se superen los 270 millones de dólares. Nosotros estamos este año haciendo énfasis en que el Cyber Monday es una campaña oficial y que las marcas que están participando en el Cyber Monday son las oficiales que cumplen con las buenas prácticas. Hemos hecho también recomendaciones de ciberseguridad a todos los participantes, de manera que se tomen los resguardos necesarios para que los consumidores puedan
hacer compras seguras y los sitios que participan dentro de todas estas recomendaciones que se hacen resguardan y protegen los datos personales, las claves, etcétera. Todo lo que hace un buen cyber. La mayoría en el Parlamento. Ante esa aclaración que hacían los organizadores, porque explican que a pesar de que durante estos eventos, sobre todo a través de redes sociales, aparecen muchísimos reclamos respecto a incumplimiento de las marcas, respecto también a ofertas que finalmente no lo son tanto. Por eso el llamado es a cotizar desde ya los artículos que a usted le pueden interesar, comprobar cuál es el precio actual que tienen y esperar entonces a este lunes para ver si la oferta es conveniente o no. Este sello que estábamos viendo también en pantalla es el que acredita que las marcas pertenecen al Cyber Monday. De todas maneras, la Cámara de Comercio de Santiago aclaraba que solamente 3 reclamos por cada 10.000 transacciones son los que se reciben en estos eventos, una cifra que ellos consideran bastante baja, una señal de tranquilidad para los consumidores que van a participar a partir de este lunes y hasta el miércoles en el Cyber Monday, que les decía yo, tiene 444 marcas participantes. Se imaginarán ustedes que son de las más variadas alternativas. A continuación les presentamos algunas de las más atractivas ofertas, tanto en turismo, en compra de artículos para el hogar, vestuario, tecnología. Esos son los principales que siempre llaman la atención de los chilenos. Escuchemos. En Viajes Falabella vamos a tener hasta 60% de descuento en vuelos, hoteles y paquetes a todos los destinos, principalmente Caribe y Brasil. En este Cyber lo que estamos viendo es una consolidación en la oferta de bienes de alto valor. Lo que estamos teniendo un crecimiento de más de un 70% en la cantidad de viviendas y automóviles disponibles para este Cyber, lo que obviamente puede representar descuentos de hasta cerca de 50 millones de pesos. Un beneficio durante los 3 días, que son 12 cuotas sin interés con todos los bancos y en todos los productos. Y por franjas horarias vamos a estar lanzando promociones específicas con descuentos de hasta 100.000 pesos adicionales a los precios que ya van a haber publicados normalmente. Tenemos más de 1.000 ofertas en servicio. Lo que más busca la gente más que nada es gastronomía, con más de un 50% de descuento. Vamos a tener ofertas en parques infantiles como Fantasilandia, Chuck and Cheese para las mamás con 60% de descuento. www.cybermonday.cl. Ahí van a estar reunidas todas las ofertas. La recomendación, les decía yo, revisar desde ya para comprobar si finalmente conviene o no sumarse a este evento a partir del próximo lunes. José, Priscila. Claro que sí, pues hay que estar bien atentos a las ofertas que haya. Nos imaginamos que, como de costumbre, los pasajes aéreos, los viajes de turismo y la electrónica, tecnología en general, van a mandar en esta nueva versión. 1.000.000 de gracias por el informe, Esteban. Que estés muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Actualizamos la temperatura acá en la capital y también la condición meteorológica, que todavía presenta algunas precipitaciones muy aisladas en algunos sectores de la región metropolitana, principalmente el sector oriente. 3,5 milímetros es lo que se ha acumulado acá en el centro de Santiago, al menos también donde estamos nosotros, en la comuna de Ñuñoa. Una máxima de a lo más 12 grados, pero el termómetro no se ha movido prácticamente nada, al menos desde las 13 horas. Vamos a revisar la temperatura que tenemos a esta hora, mientras vemos el cielo de Santiago completamente nuboso, salvo el sector poniente, que ya comienza algo a asomarse el sol. 9 grados con un 75% de humedad relativa en el ambiente. Todavía, como decíamos, se presentan algunos chubascos, pero entre claros de sol, principalmente el sector poniente, el sol, principalmente los chubascos en el sector oriente de la región. Vamos a revisar cómo se vienen los próximos días en Santiago, porque hasta acá nomás llegan las precipitaciones de esta jornada y también prácticamente de esta semana, producto que el resto de la semana va a volver a dominar el sol y poco a poco van a subir las máximas, pero lamentablemente bajan las temperaturas mínimas y vamos a tener heladas matinales en algunos sectores los próximos días. Hoy amanecimos con 7 grados, con algunas precipitaciones entre claros de sol, las cuales fueron lloviznas en algunos sectores, en otros fueron chubascos, una máxima que estimamos a lo más en 12 grados en algunos sectores. Entre 10 y 12 van a estar las temperaturas más altas del día en toda la región metropolitana. Nos vamos al miércoles, que amanece con nubosidad parcial, pero rápidamente va a quedar despejado. Despertamos con 3 grados en el centro, por lo tanto, si usted vive en Colina, en Tiltil, en Pirque, en Los Andes, en San Felipe, probablemente bordeen el 0 grado el día de mañana. 19 grados
la máxima estimada también en el centro de la ciudad. Nos vamos al día jueves completamente despejado y si el centro va a marcar 1 grado, muy seguro que algunos sectores agrícolas de la región metropolitana y de toda la zona central bajen de ese valor este día jueves. 21 la máxima para esa jornada, ya hacia el fin de semana se mantiene las buenas condiciones de tiempo y va siendo el ambiente más primaveral, pero hay que estar precavido porque la primavera es una estación muy inestable. Hasta acá la información del tiempo y nos conectamos un ratito más. Que tengan muy buenas tardes. Bueno, y esta es una muy buena noticia. La economía nacional aumentó por sobre las expectativas durante el mes de agosto. Así lo reflejó el IMASEC, dado a conocer esta mañana por el Banco Central. Los detalles de todos los datos entregados los tiene Catalina Muñoz. Catalina, buenas tardes. Buenas tardes, Priscila. Sí, es una muy buena noticia para el país, porque bien sabemos cuando la economía chilena crece, todos terminamos ganando, porque hay que entender que cuando la economía crece, se generan más empleos en el país, que por supuesto lo que estamos queriendo. ¿Qué es lo que decías tú? El Banco Central anunció esta mañana entonces la cifra del IMASEC, que fue de un 3,7%. Pasamos a revisar inmediatamente la gráfica que hemos preparado para que vean también la proyección que ha tenido este crecimiento. Es la cifra más alta desde octubre del año pasado, cuando el IMASEC marcó un 4,2%. Una cifra que nadie, la verdad, se esperaba. Incluso en el mercado algunos analistas hablaban de un bajo sobre 3%. Y llegando entonces al 3,7%, la verdad es que es una muy buena noticia para nuestro país, sorprendente, pero que por supuesto también marca la tendencia para el resto del año. Recordemos que el Banco Central también durante septiembre había bajado la proyección de crecimiento para este 2019 y aún así con este 3,7% del mes de agosto, que además es un mes que tuvo un día hábil menos, la verdad es que igual llegamos a las expectativas que se tenían. Tendría que ser un segundo semestre muy positivo, pero de todos modos algunos analistas, incluso también desde el gobierno, auspician que este segundo semestre va a ser mucho mejor que el primero que tuvimos en materia económica. Por supuesto, el gobierno está muy contento al respecto, porque también ellos lo habían dicho, depende mucho de cómo crezca la economía, todos los pasos que se van a seguir, mucho también ellos lo aluden a todas las proyecciones y también a todos los programas en materia económica que se han ido impulsando en el último tiempo, porque lo repetimos, cuando Chile crece en materia económica todos terminamos ganando, porque es lo que queremos al final del día, que haya más empleo y por supuesto también que nada cueste tanto al bolsillo de los chilenos. El ministro de Hacienda, por supuesto, muy contento, se refirió a esta cifra durante la mañana, también siendo bastante cauto, porque hay que tener, por supuesto, toda la calma, porque hay que tener en cuenta todo lo que está pasando a nivel internacional. ¿Qué dijo entonces el ministro de Hacienda, Felipe Larraín? Lo pasamos a escuchar a continuación. El IMASEC que conocimos hoy del mes de agosto, la economía chilena se expandió un 3,7%, superando todas las proyecciones que tenían el mercado. Y es bueno y es positivo que en este caso el mercado se haya equivocado subestimando el crecimiento de la economía chilena en el mes de agosto. No vamos a cantar victoria porque hay que seguir trabajando. Tampoco vamos a descansar. Tenemos que trabajar con toda nuestra energía para que esta recuperación que estamos empezando a ver se consolide. No vamos a cantar victoria, dice el ministro de Hacienda, un discurso que ha tenido la verdad durante todo el año y también cada vez que las cifras de crecimiento son más positivas, porque claro, hay que ver que las cifras de economía no se pueden ver en un solo mes, sino que hay que verlo, por supuesto, a largo plazo para saber también qué está pasando con el escenario internacional, porque recordemos que la guerra comercial entre China y Estados Unidos, por supuesto, que nos afecta a nosotros, una economía que depende mucho de lo que pasa en el exterior y por eso también hay que ir viéndolo paso a paso. Incluso, eso sí, los analistas proyectan que el próximo mes, que será septiembre, que se da a conocer a fines de octubre por el Banco Central, también sería una cifra bastante positiva, pero como yo les mencionaba, no necesariamente va a cambiar el crecimiento económico y las proyecciones que estaban para este 2019, que recordemos, durante septiembre la entidad del Banco Central había recortado un máximo de 2,75%, una cifra bastante baja en relación a todo lo que se había proyectado, a todo lo que también se había prometido, pero muy acorde a lo que se está viviendo, como les comentaba, con el escenario internacional, pero también, por supuesto, con todo lo que estamos viviendo en Chile. Una economía entonces que crece, que sorprendió, incluso también el ministro de Hacienda muy alegre, decía que bueno, que las expectativas se hubieran entonces equivocado, y fue también el propio presidente Sebastián Piñera, que mucho más alentador. Pasamos a revisar también ese Twitter, porque fue por ese medio el que él celebró esta noticia, diciendo que a pesar entonces de todo lo que está pasando en el extranjero, la economía chilena da buenos motivos para celebrar
celebrar y hay que ver, por supuesto, qué pasa en el año, porque como les decía, cuando Chile crece hay más empleo y hay que ir viendo qué pasa en el segundo semestre de este 2019, una cifra positiva que nadie se esperaba, pero que por supuesto tampoco es para cantar victoria por todo lo que está pasando en el escenario internacional. Priscila, José Luis. Claro, hay que ver también qué es lo que pasa más adelante. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Gracias, Cata. Buenas tardes. Que estén bien, buenas tardes. Bueno, vamos a revisar noticias internacionales y, por cierto, una actualización de lo que está sucediendo en Perú con esta crisis política que realmente tiene al país sumido en la confusión y la incertidumbre. Sí, pues al principio de este informativo le comentábamos qué es lo que ocurría en terreno con José Antonio Neme, pero también vamos a profundizar sobre este tema junto a Soledad Agüero. Sol, ¿cómo están? Hola, Soledad. Bueno, claramente el foco de la agenda internacional ha estado centrado en lo que está pasando en Perú, con toda la confusión y toda la incertidumbre, con este choque de poderes que hemos visto entre el Poder Ejecutivo, por un lado, liderado por el presidente Martín Vizcarra, y el Congreso de mayoría opositora, de mayoría fujimorista. También lo que queda del aprismo es un tema sumamente complejo, así que tratemos de entregar ahora algunas claves para que no nos perdamos en medio de todo este conflicto. Y aquí lo primero que hay que tomar en consideración es que la clase política peruana desde hace años que está sumamente desprestigiada, con varios políticos, entre ellos casi todos los últimos expresidentes, la misma líder de la oposición, Keiko Fujimori, salpicados por el escándalo de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, ¿no? Y Vizcarra, desde que asume la presidencia en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, es que trata de impulsar una agenda de reformas políticas, de mayor transparencia, y una de ellas, que es la que termina haciendo detonar todo este conflicto, tenía que ver con un cambio en la forma de nombrar a los integrantes del Tribunal Constitucional, que estaba a cargo del Congreso, y el gobierno dice que este proceso ha sido muy poco transparente, pero la oposición, por el otro lado, trataba de bloquear esa agenda del presidente Vizcarra y se oponía a esa reforma al Tribunal Constitucional. Sí, es un nombramiento que habitualmente se puede demorar cerca de 90 días, pero ellos trataban de hacerlo en 5 días y además saltándose el concurso público. Por lo tanto, no era nada de transparente. No, y de hecho, antes de que se pudiera discutir esta cuestión de confianza que plantea Vizcarra, es que el Congreso votó para elegir al primer miembro de ese tribunal. Y sobre ese punto hay un dato también relevante que no hay que perder de vista, y que es que esta semana debiera volver a declarar Jorge Barata, que es el exdirector de la empresa Odebrecht en Perú, y se esperaba que se conocieran los nombres de unas 170 personas que estaban relacionadas con este escándalo, entre ellos varios congresistas, y por eso es que la oposición quería seguir manteniendo el control de los nombramientos del Tribunal Constitucional para poder nombrar a jueces afines a ello y salir impune de todas estas investigaciones. Claro, los juristas con los que ellos al menos quería que llegaran al Tribunal Constitucional son afines al fujimorismo, y muchos congresistas que están enfrentando cargos por esto, pero que por el fuero están suspendidos esos casos, definitivamente podrían ser desaforados ya con esta decisión del presidente Vizcarra. Claro, o revisar el Tribunal Constitucional bien inclinado, digamos, sus casos. Especialmente el de la líder del fujimorismo, que es Keiko, que está en prisión preventiva. Entonces, sí, ella estaría detrás de todo esto. Se habían conocido algunos testimonios a través de algunos medios de investigación peruanos que hablaban que miembros del Tribunal Constitucional habían recibido sobornos para que dejaran en libertad a Keiko Fujimori. Ese es el contexto en el que se da todo esto. Y es aquí donde la Constitución peruana faculta al presidente a disolver el Congreso a través de estas llamadas cuestiones de confianza, donde ahí el gobierno le pide al Parlamento que apruebe una determinada ley, y en caso de que se rechace uno de los resquicios que contempla la Constitución, si es que ya han ocurrido 2 rechazos de la confianza durante un mismo gabinete ministerial, es disolver el Parlamento y llamar a elecciones dentro de los próximos 4 meses. Vizcarra ya había puesto fecha, 26 de enero de 2020, y es por eso que él hace este anuncio, que es una medida
que la ciudadanía venía pidiendo. De hecho, salieron a celebrar a las calles, pero el problema es que muy poco antes de que Vizcarra anunciara esta disolución, algunos congresistas ya habían dado su apoyo a esta medida que finalmente la terminaron aprobando. Y por eso dicen que lo que hizo Vizcarra es inconstitucional, y esto ha generado todo un debate entre los juristas peruanos de ver quién tiene la razón en este caso. Ya vamos a seguir profundizando más adelante sobre este tema, pero hay otras cosas que están pasando también en el mundo. Pasemos a ver lo que ocurrió en China con las imágenes de las celebraciones por los 70 años de la fundación de la República Popular, con un desfile que estamos viendo ahí, que es el mayor desfile de la historia de ese país, que contó con la presencia del presidente Xi Jinping. Ahí vemos que participaron unos 15.000 soldados, dispararon cerca de 70 cañonazos, mostraron una serie de armamentos nuevos en la plaza de Tiananmen, que fue la plaza donde Mao proclamó la fundación de la República Popular, y también recordada por ser el escenario de las protestas de 1989. Xi Jinping, que últimamente se le califica como el líder chino más poderoso, tal vez desde Mao, y que dio un discurso donde exaltó los logros de China, hizo también un llamado a mantener la unidad en torno al Partido Comunista y pidió continuar con la completa reunificación del país, haciendo alusión a la isla de Taiwán, que China considera como parte de su territorio, con la que ha estado también involucrado en una serie de tensiones, y ninguna palabra para lo que está pasando en Hong Kong. Y las imágenes que estamos viendo distan completamente de lo que se vivió en ese territorio semiautónomo. Los invito a que pasemos a revisar esas imágenes, pero les advertimos que son imágenes fuertes de lo que pasó en las últimas protestas en Hong Kong, donde ahí se esperaba que hubiera manifestaciones. Y podemos revisar esas imágenes de sala de dirección con las protestas en Hong Kong, porque se vivió un episodio ahí que estamos viendo de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, donde por primera vez uno de los manifestantes resultó herido a bala por uno de los agentes que estaba ahí en el lugar. Les advertíamos que son imágenes fuertes, esa persona estaba hospitalizada. Se estima que la jornada terminó con al menos 15 personas heridas y 51 detenidos en un territorio semiautónomo, excolonia británica, que está enfrentando su mayor crisis política. Ya suman 4 meses de protestas contra la autoridad de China. Y por eso para muchos esta celebración que veíamos recién, los festejos en Beijing, fue muy distinto a lo que se vivió acá, porque para muchos de los habitantes de Hong Kong este día significa una especie de duelo nacional, donde estaban prohibidas las manifestaciones, pero muchos salieron a las calles, y como ya ha sido la tónica durante estos últimos 4 meses, se produjeron incidentes entre los manifestantes y la policía. Bien, y avanzamos ahora a la región para revisar lo que está pasando en Taiwán, también precisamente con un puente que, como observamos, cayó mientras estaba circulando un camión cisterna con combustible que se desplomó mientras había 3 barcos ahí en el río. Hay 2 muertos hasta el momento, una decena de heridos, varios con lesiones graves. No se sabe todavía la causa de este accidente, pero se cree que los pilares se podrían haber debilitado porque algunas horas atrás había pasado el tifón Mitag. Hay unos 60 militares que están ahora trabajando en las tareas de rescate. Este tifón ya avanzó, ya no representa una amenaza para Taiwán, pero de todas formas este puente es una atracción turística, tiene 18 metros de alto, 140 metros de largo, y se venía advirtiendo que tal vez la estructura no era lo suficientemente fuerte como para enfrentar una situación así, pero las autoridades están trabajando para poder responder bien a esta emergencia, con una imagen impresionante como acabamos de observar. Y ahora vamos a nuestro país vecino, porque el Instituto Nacional de Estadísticas entregó nuevos datos sobre el aumento de la pobreza en Argentina en medio de un contexto electoral. Tenemos algunos datos para revisar en nuestro video wall. Los invito a que veamos acá
¿Cómo era el porcentaje de pobreza en el primer semestre de 2018? 27,3% de personas que estaban por debajo de la línea de la pobreza, una cifra que aumenta en este mismo periodo del 2019 a 35,4%, algo que es un aumento de 8,1 puntos porcentuales. Hay 15 millones de personas que en estos momentos están bajo la línea de la pobreza en Argentina, un dato que sin duda es tal vez la peor noticia para el presidente Mauricio Macri en sus intentos por revertir los malos resultados de las elecciones primarias, donde ahí la diferencia con su rival Alberto Fernández era muy significativa. Y hay que considerar además que estas cifras incluyen solo el primer semestre, o sea, no está incorporada la última devaluación, tampoco el aumento de la inflación, por lo que se estima que ese porcentaje de aquí a fin de año va a ser peor. Las proyecciones están hablando de un 37% de pobreza de aquí a fines de 2019, que va a ser algo que le va a tocar enfrentar a el próximo presidente, que según los pronósticos, de no haber mayores sorpresas, debiera ser Alberto Fernández. Ahora este índice, impresionante lo rápido que ha crecido en poco más de 15 meses, tiene que ver básicamente con la inflación. Una inflación que está en torno al 50-60% mensual, o anual, perdón, evidentemente va golpeando en el bolsillo de la gente más pobre. O sea, el valor del dinero, del peso argentino, se devalúa mes a mes, día tras día, semana a semana, y es por eso que tienen menos poder adquisitivo y caen. No solo eso, sino que además la economía argentina está en recesión. ¿Qué significa estar en recesión? Está decreciendo, es decir, hay menos actividad económica, por ende hay menos trabajo, menos empleo, menos dinero disponible. Y eso hay que sumar que los alimentos, por eso mismo, se han encarecido en cerca de un 58%, los salarios no han subido y por lo tanto hay un mayor número de ciudadanos que no puede costear su comida, ¿no? Es que en la escala de la inflación, lo primero que pasa es que evidentemente el peso se devalúa, pierde su poder adquisitivo, y en la segunda escala suben los precios, y en la tercera escala y al final de la fila están los sueldos. Bueno, tal vez otro de los porcentajes preocupantes que deja este último informe es que el 50% de los menores de edad, o sea, 1 de cada 2 en estos momentos en Argentina, está viviendo en la pobreza, y el número de indigentes también ha aumentado con un 7% de argentinos que son indigentes, algo que sin duda es el gran tema que está marcando la campaña electoral en Argentina. Y otro de los temas de la agenda internacional que nos mantiene muy pendientes es la teleserie que está protagonizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con esta llamada al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para tratar de presionar para que investigue a su rival Joe Biden y su hijo. Sin embargo, Ucrania no habría sido el único país al que Donald Trump habría tratado de presionar para beneficio político, porque según el primer ministro de Australia, Scott Morrison, en base a un reporte que había publicado antes el New York Times, él confirma que Trump le pidió ayuda para tratar de desacreditar la investigación de la trama rusa. Y con ese fin, lo que Trump le había pedido era que ayudara al fiscal general William Barr a juntar una serie de pruebas para desacreditar al fiscal especial Robert Mueller, que fue quien estuvo a cargo de esa investigación. ¿Y por qué Australia? Porque la investigación de Mueller dice que fueron precisamente oficiales australianos los que contaron que habían visto cómo personas vinculadas a la campaña de Donald Trump se estaban coordinando con el gobierno ruso para interferir en las elecciones de 2016, y fue eso lo que dio origen a la investigación del FBI, según el New York Times, desde la Casa Blanca, al igual que, como se reporta con la conversación telefónica con el presidente ucraniano, habrían tratado de mantener oculta la conversación. Muy bien, muchas gracias, Soles. Nos vamos a mantener muy pendientes entonces también de lo que ocurra en Perú. Por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Último minuto. Vamos al Congreso Nacional. Los diputados rechazaron la cuestión previa de la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, por lo que se avanza, como le decíamos, a conocer el fondo del libelo, es decir, la acusación propiamente tal. Sí, Javiera Ponce está allí. Javiera, te escuchamos, adelante.
Hola, buenas tardes. Retomamos el contacto, claro, para contarles cuál fue el resultado finalmente de esta votación de la cuestión previa. Fue un empate, algo que igual estaba en el escenario considerando que se sabía que iba a ser una votación muy estrecha en relación a los votos que había dando vueltas y que estaban algo indecisos, diputados que no habían clarificado su intención de voto todavía durante la mañana, pero que entonces llevaron a este resultado de 76 votos a favor y 76 votos en contra. ¿Qué significa eso? Según el reglamento de la Cámara de Diputados, que se rechaza. Eso es algo negativo y, por tanto, al tener estos votos en contra, la acusación avanza y no se puede renovar su discusión sobre la improcedencia. Es decir, ahora ya está zanjado que esta acusación puede seguir avanzando acá en su tramitación. Es lo que va a ocurrir después de este break que se ha generado ahora de almuerzo, que va a durar media hora para que luego los diputados vuelvan a la sala a retomar este debate ahora para analizar el fondo de la acusación. Recordemos que como la acusación viene ya con un informe negativo desde la comisión, porque la comisión que la analizó previamente ya recomendó rechazarla, lo que indica el reglamento del Congreso es que se entregue la palabra a un diputado que sostenga la acusación, es decir, que la apoye. Ese va a ser el diputado Mario Venegas de la Democracia Cristiana, y después podrá contestar la afectada, es decir, la ministra Cubillos o algún diputado en su representación. Lo que se va a votar, y eso sí será hasta total despacho, no sabemos cuánto tiempo podría tomar, es la admisibilidad entonces de esta acusación constitucional, que de seguir avanzando entonces y de ser declarada admisible pasa luego al Senado. Mientras tanto, si es que esto ocurre, la ministra de Educación sería suspendida de sus funciones hasta que el Senado se manifieste en este juicio político, es decir, si determinan que tiene los fundamentos suficientes esta acusación constitucional en el Senado, eventualmente la ministra podría ser destituida de su cargo y también inhabilitada durante 5 años para ejercer cargos públicos. Lo que su defensa ha dicho es precisamente que esta sanción es muy alta en relación a los cargos que se le están reprochando a la ministra en la acusación, que no es proporcional la sanción en torno a las supuestas faltas cometidas. Y es eso que es el llamado que han hecho también a los parlamentarios a tener en cuenta a la hora de votar en la tarde, y también, por supuesto, con máxima intensidad seguramente será esa negociación si es que esta acusación avanza hacia el Senado. La sala a esta hora ya con pocos diputados en su interior, solo queda el ministro Chadwick y la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quienes están dialogando allí en la testera para tener en cuenta que se está llevando adelante un break a esta hora para luego retomar la sesión en la tarde y ver si sigue o no avanzando esta acusación en contra de la ministra de Educación. Bien, avanza entonces la primera etapa de la acusación constitucional durante esta jornada, así es que nos quedamos muy pendientes de cómo va a ser la votación esta tarde. Muchas gracias, Javiera. Buenas tardes. Buenas tardes. El bono logro escolar es un beneficio en dinero que es entregado a los alumnos con mejor rendimiento académico, pero que cumplan obviamente con ciertos requisitos. En nuestro sitio meganoticias.cl sepa quiénes pueden acceder a este beneficio que entrega el Estado y cómo pueden cobrar. Bien, amanecimos con un día con lluvia. Hay imágenes en vivo que tenemos para mostrarles a esta hora de la comuna de Providencia, pero ya terminó. No era lluvia, ¿sabes qué? Chubascos. Y me corregía don Jaime Ley. Aislados, sí, intermitentes. Bueno, pero el agua es bienvenida sí o sí. Como sea, como venga. Yo me asomé. ¿Y? Era lluviecita. Un buen rato fue lluvia. Una llovizna que mojó muchísimo. Bueno, tenemos 12 grados de temperatura y esa es la máxima porque la jornada está sumamente fría. Prepárese porque mañana también vamos a tener temperaturas muy bajas, sobre todo en la mañana. Hacemos una pausa y ya volvemos, ¿ya? Ya.
Bueno, queremos invitarlo a poner atención a lo siguiente porque nuevamente la comuna de Quintero está haciendo noticia por un posible episodio de contaminación. En esta oportunidad, al menos 3 alumnos presentaron malestar y náuseas acusando malos olores en el ambiente. El periodista Leonardo Acuña está monitoreando la situación y nos va a informar. Adelante, Leonardo, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, 21 alumnos del Colegio Santa Filomena de Quintero fueron los que debieron ser trasladados justamente hasta el hospital de Quintero, donde nos encontramos nosotros hace unos momentos. De hecho, han ido saliendo todos ya prácticamente a sus casas con distintos diagnósticos, cefalea, también con gastritis, más bien los diagnósticos que han dado, pero lo cierto es que ellos tenían, estos 21 niños o jóvenes, tenían diagnósticos o más bien algún tipo de... ellos decían que tenían síntomas de mareos, también vómitos, y era eso lo que tenían, síntomas de intoxicación, y por eso vinieron justamente hasta el hospital de Quintero y fueron trasladados rápidamente. Un amplio operativo se hizo a las afueras del Colegio Santa Filomena, donde tuvo que apostarse carabineros, también personal de la municipalidad para cortar las calles y pudiesen llegar las ambulancias para poder sacar a estos menores y trasladarlos hasta el hospital de Quintero. De hecho, nosotros estando acá hemos ido viendo cómo salen los alumnos, como lo decíamos, con diversos diagnósticos. Solamente quedaría uno al interior que está con suero. Ahora nosotros al llegar al lugar vimos rápidamente el amplio operativo que tenía, en este caso, tanto carabineros en las calles como también el municipio de Quintero. Al llegar al lugar había una sensación extraña, de hecho, en el ambiente, pero lo cierto es que por lo menos, según dijeron, no de parte de las autoridades no había ningún tipo de elemento extraño en el aire. De hecho, los niveles, bien digo, estaban bajo la norma. Entonces, es por eso también que hay preocupación, qué es lo que puede haber pasado. Estaban preocupados tanto los alumnos como también los apoderados de este Colegio Santa Filomena, que les tuvieron que avisar y fueron rápidamente a buscar, a retirar a sus alumnos. Era de manera voluntaria, no es que se hayan suspendido las clases tampoco, sino que voluntariamente se podían ir, retirar a sus hijos, a los alumnos, para en este caso ver qué es lo que hacían con ellos. Lo cierto es que tampoco podían, por ejemplo, llegar y traer a sus hijos hacia el hospital de Quintero, porque incluso existió en un momento colapso por la cantidad de alumnos que llegaron 21, recordemos, fueron rápidamente dados de alta, muchos de ellos, quedaban 4 hasta el último momento que nosotros pudimos, en este caso, llegar hasta acá. Solo quedaría un alumno al interior, pero lo cierto es que los diagnósticos que se les entregan no son de intoxicaciones, por eso que también están muy preocupados, en este caso, tanto los apoderados como también los alumnos. Yo los quiero invitar a que escuchemos algunas declaraciones, en este caso, de las personas afectadas, apoderados también de algunos niños que nosotros pudimos conversar ahí, y vamos a ver de inmediato lo que fue lo que nos dijeron. Sí, pues preocupados, pues, hace bastante tiempo ya que está pasando esta cuestión aquí. Pues. ¿Qué fue lo que le informaron? De la niña que tenía vómito y dolor de cabeza. Totalmente normalizado, ya nadie hace un esfuerzo, ningún esfuerzo por ayudarnos. O sea, estamos todos acostumbrados a vivir con dolor de cabeza, a vivir con dolor de estómago, a vivir mal. Es que en el hospital es como llevarlo mejor a la casa. El hospital no asume de que esto es una contaminación. Ya en la mañana, a primera hora, se sentía un fuerte olor a gas, que es más o menos recurrente lo que sucede acá en Quintero. Ahí estaban las declaraciones justamente de los apoderados que llegaron a buscar a sus hijos, a estos alumnos. Recordemos, aparte fueron trasladados 21 hacia el hospital de Quintero rápidamente para ver en qué condiciones se encontraban. Fueron dados de alta rápidamente, como ya lo mencionábamos. Los niveles, en este caso del aire, están absolutamente normal, según se indicaron de las autoridades, pero lo cierto es que llama la atención. Fueron 21 alumnos. De hecho, con anterioridad, en otras semanas también han ocurrido hechos similares. No es el primero que ocurre, en este caso, en las últimas semanas, y por eso hay o existe preocupación. Ahora, llegando al hospital, los diagnósticos son lo que le decíamos, cefaleas o otro tipo de diagnóstico que no tiene que ver con intoxicación. Eso sí, los menores mantenían síntomas, claro, de intoxicación. Son 21 niños que sí mantenían síntomas de intoxicación, pero al llegar al lugar, estos mareos, estos vómitos, en definitiva, los terminaron dando de alta y solamente quedaría un menor al interior del hospital. Vamos a ver de inmediato algunas declaraciones del alcalde de Quintero y también del ministro de Salud, que se refirieron a este tema justamente. Revisemos. Solo tenemos información de 21 alumnos del Colegio Santa Filomena. Lo que pasa es que el Colegio Santa Filomena está en un sector donde justo es la primera escuela que está frente a la bahía cuando cambia el viento que viene de las empresas. Por eso que siempre en el sector, por eso el año pasado el gobierno colocó, y le estamos pidiendo, y el senador nos va a ayudar,
que el año pasado se hizo un compromiso con una universidad y se colocó en ese colegio, que es un punto estratégico, que es un cerro, una estación de monitoreo permanente durante 2 meses, que son los meses más malos de ventilación, que es ahora en octubre y en noviembre. No estamos frente a una situación de gravedad desde el punto de vista de la afectación de las personas. Sin embargo, evidentemente, en la situación de riesgo que significa el área de Quintero Puchuncaví, como ya lo mencionó el presidente de la República, el día domingo, hay que estar en una actitud permanente desde la perspectiva de salud de continua vigilancia. Hasta este momento, bomberos y sus unidades especializadas no han registrado ninguna anomalía, tampoco las estaciones de medición de contaminación ambiental. Los funcionarios del CEREMI se encuentran en este momento evaluando la situación a cada una de las personas en el sitio del suceso. Situación preocupante entonces la que existió durante la mañana ahí en el Colegio Santa Filomena, donde se comenzaron a sentir mal. Estos alumnos fueron trasladados rápidamente al hospital de Quintero. Hay que mencionar, este colegio justamente el que se vio afectado por este episodio de alumnos que presentaron síntomas de intoxicación. De hecho, en las salas mantienen unas máquinas especiales que purifican, por ejemplo, el aire. Ellos al salir al patio comenzaron a sentir un olor extraño en el ambiente y ahí se comenzaron a sentir mal y comenzaron a sentir estos síntomas y fueron rápidamente trasladados hacia el hospital de Quintero. La gran mayoría fue dado de alta, solamente un menor queda al interior del hospital de Quintero a la espera de cuál sea en este caso su diagnóstico, si es que tiene o no, en este caso estaba intoxicado, solamente eran síntomas como ya eran los otros alumnos que ya fueron dados de altas de acá del hospital de Quintero. Perfecto, Leonardo, muchísimas gracias. Vamos a quedar atentos, obviamente. Bueno, y esta mañana la ministra vocera de Gobierno y subsecretaria de Prevención del Delito se reunieron con representantes de las federaciones de los medios de comunicación. Esto para avanzar en los planes de protección hacia trabajadores de la prensa en manifestaciones, para evitar que se repitan hechos como los ocurridos en la marcha del pasado viernes. Los detalles los tiene Daniela Valdés. Daniela, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La idea, como tú bien decías, es eso, generar finalmente estos protocolos de colaboración que no solo vengan desde el gobierno, sino que también desde las policías y de los medios de comunicación para poder así evitar estos hechos como los registrados el día viernes en esta marcha del cambio climático que finalmente dejaron a 6 trabajadores de la prensa heridos, 2 un poco más complejos apuñalados en esta manifestación. Es una reunión que se concretó el día de hoy muy temprano en La Moneda y que viene después de la jornada del día de ayer. Recordemos cuando fue el ministro del Interior quien, acompañado de la vocera de Gobierno, también se movilizó hasta los tribunales de justicia para así poder poner esta querella que en esta ocasión no solo involucraba un único delito como es habitual y que tiene que ver con los desórdenes graves en la vía pública, sino que además se presentaba por delitos como homicidio frustrado, como porte de arma de fuego, porte de arma blanca y lesiones graves. 5 delitos que iban en esta querella que se va básicamente a trabajar contra quienes resultan responsables de estas agresiones que afectaron a 6 trabajadores de la prensa el día viernes. El día de hoy entonces la jornada estuvo emplazada en el Palacio de Gobierno y básicamente tuvo la participación nuevamente de la vocera de Gobierno acompañada de la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, para así ver cómo se podían establecer protocolos para que así los trabajadores de la prensa pudiesen asistir a las marchas, trabajar con tranquilidad y garantizar, por supuesto, su seguridad. Se ha dicho que se va a trabajar en conjunto con las policías. Eso mientras avanza de manera paralela la investigación para poder detener a los responsables de este brutal ataque. El OS9 está a cargo de esa investigación, pero de todas formas está recibiendo la ayuda de la Policía de Investigaciones. Se ha adelantado que hay avances, que todavía no se pueden entregar resultados, pero que sí hay avances y que esto va de la mano con los registros de las cámaras de seguridad que no solo estaban en la vía pública donde se producen estos ataques, sino que además con los propios registros que generaron quienes fueron agredidos, es decir, los camarógrafos de los canales de televisión. Vamos a partir escuchando las palabras que hubo desde las autoridades a raíz de esta reunión que se concretó el día de hoy en La Moneda. Que la protección hacia aquellos que tienen vocación de poder informar a la ciudadanía no se vea conculcada por cobardes encapuchados. Nosotros como gobierno no vamos a permitir que la democracia retroceda 1 milímetro
por estos delincuentes y por estos cobardes. Han habido avances que estamos todos, absolutamente todos, trabajando de manera conjunta. También nuestras policías, también el Ministerio Público, el gobierno, los canales de televisión, las radios, todos para efectos de avanzar y no tolerar este tipo de situaciones. Que de alguna manera están limitando el derecho de las personas, ¿cierto?, de los chilenos a poder informarse de forma amplia y de una forma realmente que les sirva. Hoy día son los medios tradicionales, ¿cierto?, la televisión, la radio y la prensa, los que están entregando información de calidad. No queremos que nuestros trabajadores, cuando salen a hacer su trabajo profesional, corran riesgos como los que han tenido que sufrir. Y eso es nuestra principal preocupación frente a estos lamentables hechos. Son protocolos que se comienzan a trabajar el día de hoy, pero que por supuesto van a tener avances en los próximos días y que no solo tienen que ver con estas agresiones físicas en las marchas, sino que también lo decían las autoridades o representantes de Anatel, con algunas agresiones de otro tipo, agresiones de género que también se han registrado en los últimos días y que han afectado a algunos equipos de la prensa. José Luis, Priscila. Sí, es increíble que eso ocurra, sobre todo porque quienes estamos informando lo hacemos por la libertad de expresión, que es básicamente el derecho por los cuales los manifestantes salen a las calles. Así es que de todas maneras nos vamos a quedar pendientes del avance de estas nuevas medidas y ojalá que funcionen, Daniela, que no se vuelvan a repetir. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a otros temas. Mire, debido a una serie de sismos en el volcán Copahue, ubicado en la región del Biobío, subieron la alerta técnica de amarilla a naranja y se amplía entonces la zona de exclusión de 500 metros a 5 kilómetros, aunque en ese perímetro no hay zonas pobladas. Gustavo Gallardo nos va a informar más. Adelante, Gustavo, buenas tardes. Hola, José Luis, Priscila, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, esto ocurrió en la tarde de ayer debido a una serie de movimientos sísmicos que detectaron algunos equipos que están dispuestos en este macizo ubicado en la provincia de Biobío, acá en nuestra región, y producto de aquella situación y también donde se habría generado un movimiento de roca al interior de este cráter es que finalmente el Servicio Nacional de Geología y Minería decidió cambiar esta alerta técnica de amarilla a naranja. Esto, para que se entienda en definitiva, no es una alerta naranja que rige hacia la población, sino más bien hacia los organismos técnicos que tienen relación con todos aquellos elementos que se disponen en caso de una emergencia mayor. Y se mantiene, en todo caso, la alerta amarilla que rige para el sistema de protección civil. Tú lo señalabas, se amplió el radio de exclusión de 500 metros alrededor del cráter a 5 kilómetros. Al interior de esta zona, de todos modos, no hay población civil que habite en este lugar, por lo tanto es que se mantiene esta alerta amarilla hacia el sistema de protección civil porque las otras comunidades, por ejemplo, que habitan muy cercano en Alto Biobío, como Butalelbún, Trapa, estas se ubican a un radio en relación al cráter de 7 a 10 kilómetros, por lo tanto están más apartadas de esta zona que al menos este perímetro que ya se delimitó, que no existe ninguna posibilidad de poder ingresar hasta este lugar por seguridad. Durante esta jornada se realizó una reunión del Comité de Emergencia en la provincia de Biobío, acá en la comuna de Los Ángeles, y el intendente de la región del Biobío fue quien presidió este comité de emergencia básicamente para poder coordinar todas las fuerzas de tarea que se deben poner en marcha en caso de alguna emergencia mayor. Escuchemos lo que nos indicó el intendente del Biobío en torno al trabajo que se está desarrollando ahora tras conocerse esta modificación de la alerta técnica de amarilla a naranja. Escuchemos. La GEMEN decide cambiar la alerta técnica, ahora es una alerta naranja, de amarilla a naranja. Eso producto que el día de hoy el volcán Copahue tiene una actividad anormal, o más actividad de lo normal. Y eso significa que en el fondo, desde el punto de vista técnico, aumenta la probabilidad, ¿cierto?, de una erupción, ¿no? Por otro lado, el sistema de protección civil se mantiene con la alerta amarilla, alerta que en el fondo quiere decir que los servicios están alertas ante una eventual erupción. Eso es producto del cambio en la alerta técnica.
Hasta ahora no ha sido posible poder tener alguna imagen, fotografías o videos. Recordemos que el Servicio Volcanológico de los Andes del Sur mantiene una vigilancia también a través de estos sistemas y básicamente porque la condición climática en el lugar desde el día de ayer es bastante adversa, con mucha lluvia y con algo de nevazón por momentos, y por lo tanto no existe ningún registro hasta ahora. Solamente lo que ha detectado los instrumentos técnicos que allí se han instalado acerca de estos movimientos telúricos que se han detectado en este lugar. Escuchemos ahora también declaraciones de la directora regional de la ONEMI en torno al trabajo que se está desarrollando en estos instantes. Ha habido movimientos sísmicos asociados, ¿cierto?, principalmente a eventos al interior del volcán, lo que conllevó justamente aumentar este nivel de alerta técnico a nivel naranjo, producto justamente de que hay una alteración dentro de la inestabilidad que ha tenido constantemente por la alerta amarilla. Esto es anormal dentro de esa propia alerta, por eso se aumentó a nivel naranjo. Dentro de ese nivel naranjo, que es técnico, absolutamente tiene que ver con la actividad del volcán, se aumentó también un radio de área de afectación o posible afectación de 5 kilómetros. Recordemos que el año 2013 ya se fijó en este lugar, en una oportunidad, una alerta roja hacia la población civil. De hecho, se generaron algunas evacuaciones y todo aquello es aprendizaje. Por lo tanto, esta situación hasta ahora, al menos de prevención, se va a mantener, y se van a mantener también los monitoreos para ver el comportamiento de este volcán Copagua, acá en la región del Biobío. Priscila, José Luis. Perfecto, que vamos a quedar muy atentos entonces, Gustavo. Muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Bien, y hasta ahora vamos a revisar una situación que tiene que ver con el tránsito, porque Metro ha informado a través de Twitter que está suspendida la línea 1 entre Baquedano y Tobalaba. Es una situación que ha generado ya bastantes inconvenientes. Esto es por persona en la vía. Además, también en otra información, dice que el servicio en la línea 1 está disponible entre Los Dominicos y Tobalaba y Baquedano y San Pablo, en esos tramos. De todas formas, dice que si va por la línea 1 desde Los Dominicos hacia la línea 6, se puede llegar a Ñuñoa combinando en Tobalaba con la línea 4 y luego en Plaza Egaña con la línea 3. Pero de todas maneras hay información porque los buses en superficie también aumentaron su capacidad y la frecuencia, por lo tanto eso también ayuda a que las personas se puedan trasladar sin mayores dificultades, pero hay aquellos que se quedaron en el metro que debieron salir entonces a superficie, y hay algunos paraderos de Transantiago que se ven con muchísimas personas que quieren seguir sus trayectos. Esto es lo que informa Metro de Santiago a través de Twitter, y vamos a seguir monitoreando esta situación porque de todas maneras el panorama es complejo. Bueno, volvemos a Lima, Perú, con José Antonio Neme para monitorear la crisis política que se vive en el vecino país. José Antonio ha estado muy atento a todo lo que ahí sucede, obviamente. José, estamos contigo nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En Santiago, gusto en saludarlos. Nosotros llegamos a la puerta del Congreso, lo pueden ver, está absolutamente acordonado, gran cantidad de miembros del Ejército, de la Policía Nacional. Este es el edificio del Congreso, está totalmente rodeado. Nosotros en el primer despacho estábamos del otro lado, en las oficinas administrativas. Los congresistas, algunos de ellos han salido con sus, digamos, equipos de trabajo, han sido abuchados, se les ha lanzado basura, monedas por la calle trasera, donde hay algunos manifestantes. Este frontis, esta avenida que hay frente a la entrada principal está totalmente acordonada, solamente la prensa internacional y nacional puede ingresar con acreditación, pero la verdad es que no se permite el ingreso de más personas y está repleto de funcionarios de seguridad prácticamente por todos los costados. ¿Qué es lo que viene ahora en materia constitucional? La discusión respecto de la decisión que se toma el día de ayer. Y en términos políticos, bueno, el presidente Martín Vizcarra, muchachos, tiene que definir finalmente sus equipos de trabajo. Probablemente va a jurar el día de mañana ya el gabinete completo, el nuevo gabinete, y al interior del Congreso, el Congreso no se cierra totalmente, ¿no? Sino que de acuerdo al artículo 164 y 165,
funciona una comisión pequeñita de 19 miembros en forma temporal hasta el 26 de enero, pero de todas maneras el país sigue operando mediante el uso de decretos presidenciales y esta comisión solamente revisa temas temporales. Ahora, en materia ciudadana, Priscila, José Luis, uno puede verlo en la prensa y también palparlo en la calle. Hay una gran desilusión respecto de este Congreso y respecto del trabajo de los parlamentarios. Mañana, muy importante, la justicia peruana podría dar un nuevo golpe, va a dar a conocer más de 70 nombres de funcionarios públicos que recibieron platas de la compañía brasileña Odebrecht. Se conocían solamente seudónimos o códigos que se usaron para el traspaso de los fondos, pero el día de mañana el Poder Judicial va a dar a conocer los nombres completos de los funcionarios públicos que se beneficiaron con estas platas de corrupción, y el gobierno apunta a que la mayoría de esos nombres son congresistas. Por lo tanto, uno tiende a pensar, José Luis, Priscila, de que este movimiento arriesgado de Vizcarra no fue espontáneo, de que esto estaba muy calculado y que él intentó manejar no solamente el tema judicial, sino que también socializó su decisión, y los analistas lo dicen acá, con la cúpula de las Fuerzas Armadas y de Orden, y también con el cuerpo diplomático, que han cerrado filas con el presidente Vizcarra y han desconocido este movimiento de reacción parlamentaria de nombrar a Mercedes Arauz como presidenta interina. Hoy día, se quiera o no se quiera, se tenga diferencias con el artículo y la interpretación constitucional, el presidente del Perú, el que detenta el poder y que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, es el presidente Martín Vizcarra. Perfecto, José Antonio, vamos a quedar muy pendientes, obviamente, de cuáles son los siguientes pasos a seguir. ¿Cómo va a funcionar? Digamos que es la gran duda de quién más el aparato político institucional, más bien, porque el Congreso dice una cosa, pero lo concreto es que Vizcarra lo disolvió y la policía ya acordonó y está entonces esta comisión trabajando. Bueno, vamos a ver y vamos a quedar muy atentos a tu trabajo, especialmente a lo que nos tengas que decir en Radio Infinita y también en Mega Noticias Prime. Gracias, José Antonio. Buenas tardes, José Antonio. Bien, son las 2 de la tarde con 47 minutos. Los invitamos a hacer una pausa y estamos de regreso. Bueno, vamos a revisar lo que ocurre en el metro que nos adelantaba Priscila. Daniela Valdés monitorea la situación en las calles de la capital. Hola, Daniela. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, ustedes ven la imagen en vivo de lo que ocurre a esta hora en el sector de la Plaza Baquedano, donde, por supuesto, un número importante de personas han tenido que descender de la línea 1 del metro, esto producto de una emergencia que se produce entonces y que mantiene suspendido el servicio 1 entre los dominicos y Tobalaba. Está funcionando. Luego hay estaciones como Manuel Montt, Salvador y también Baquedano que están detenidas sin uso, producto de esta emergencia, y luego se puede nuevamente utilizar entre Baquedano y el sector de San Pablo. Esto, por supuesto, ha generado algo de congestión acá en las vías. Ya se ven que han llegado algunos buses para poder, por supuesto, apoyar el sistema de transporte público en superficie, pero claro, ha generado el retraso de quienes han tenido que bajar, descender de la línea 1 para así buscar algún bus que les permita retomar el rumbo hacia donde ellos se dirigían. Ven la imagen en vivo, lo decía yo, de lo que ocurre a esta hora y que mantiene suspendido, por lo menos entre el sector de Baquedano y Tobalaba, la línea 1 del metro de Santiago. Priscila, José Luis. Claro, ese es el panorama. Nosotros lo anticipábamos también, si iba a generar estos inconvenientes, sobre todo en los paraderos, porque las personas que iban en el metro salen a superficie. Vamos a seguir monitoreando esta situación con las redes sociales de Metro de Santiago y, por supuesto, también a través de meganoticias.cl. Por supuesto. Nos vamos a hacer un breve corte y ya regresamos. Muy bien, estamos llegando al fin de nuestro informativo. Mega Noticias actualiza, pero queremos consignar una información que se acaba de dar, que se acaba de confirmar, que es la renuncia del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverry, luego de la polémica en la que se ha visto envuelto a raíz de este parte que se le habría cursado en la comuna de Ñuñoa el pasado domingo 25 de agosto y la supuesta interferencia por parte de su hermana Iris Salaverry, funcionaria hasta ayer de la municipalidad de Ñuñoa. Esto es noticia que está en pleno desarrollo, pero por supuesto la invitación es a que pueda informarse en profundidad a través de nuestras plataformas digitales, meganoticias.cl y nuestras redes sociales. Sí, nosotros aprovechamos de despedirnos y agradecerles que se haya informado con nosotros. Toda la información está contenida en nuestras plataformas digitales si es que usted quiere profundizar en alguna de ellas. Y nos volvemos a encontrar
en cualquier oportunidad. Que esté muy bien. Buenas tardes.